Ok, entonces nosotros tenemos en estos, vamos a estudiar las funciones esencialmente acotadas en un espacio con medida. Entonces igual, lo de siempre, tenemos funciones medibles que van de nuestro espacio X a los reales. Aquí podríamos pensar definitivamente que va a los reales extendidos, puede tomar el valor infinito. Y entonces definimos este número que por lo pronto pues usamos esta notación, como ya se imaginan que esto va a ser una norma, pero por lo pronto no lo sabemos. Lo definimos como el supremo, primero tomamos el supremo de la función en el espacio quitándole conjuntos de medida cero. Y esto nos dan muchos números y al final tomamos el más pequeño de todos. El más pequeño de todos. Entonces, una forma en que luego yo visualizo esto es, aquí tengo mi espacio X, mi función, pues mi función ahí toma valores en la recta real, aquí estos son los reales. Entonces, mi función va a ir por ahí, va tomando valores. Y puede ser que, pues puede ocurrir que de repente se vaya muy arriba explotando, puede incluso pasar que en algunos puntos valga el valor infinito, no sé, ¿verdad? Y entonces lo que hace uno es tomar conjuntos de medida cero y después tomar el valor más grande en el complemento de los conjuntos de medida cero y después tomar el ínfimo. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí voy a graficar esta función que piensen ustedes que es acotada, pero que a lo mejor toma el valor infinito en algunos puntos. O sea, evidentemente esos puntos, ese conjunto de puntos con respecto a la medida que se tenga, la que se tenga, ese conjunto de puntos mide cero. Entonces, si yo quito esos puntos o quito ese conjunto y después tomo el supremo, pues digamos que por aquí estaría mi función. ¿Sí? Por aquí estaría mi función. Pudo haber ocurrido que a lo mejor no quité este punto, entonces el supremo pues me va a dar este infinito. Entonces yo tendría que quitarlo en otro conjunto que mide cero para tener esta cota superior. Entonces es como si, miren, es como si ustedes tuvieran, voy a borrar mi función esta, o sea, su función está, ay, espérenme, su función está ahí oscilando y entonces al momento en el que ustedes empiezan a tomar conjuntos de medida cero, pues les dan ciertos supremos, pero entonces como que quieren ir bajando esta cota a lo más pequeña posible. O sea, como que la van bajando, quitándole esos conjuntos de medida cero, hasta llegar a un momento donde esta línea, esta cota ya no puede bajar más, porque ya están tocando valores donde la preimagen son conjuntos que ya no miden cero. ¿Sí? De hecho, sí, por ejemplo, a ver, miren, voy a poner esta situación, voy a borrar todo. Voy a borrar todo. Imagínense esta situación donde a lo mejor en ciertos puntos aislados toman un valor muy grande. No es infinito, pero es muy grande. Y la función hace esto. Vean, en ese punto la función tiene un agujero y en ese lugar mide este valor.
perdón, toma este valor. Toma este valor. Entonces, si ustedes... si ustedes empiezan a tomar conjuntos de medida cero, a lo mejor toman conjuntos que no incluyen a este punto. Toman conjuntos que miden cero, no sé, por acá, por allá, no sé, por otro lado, pero no incluyen a este punto. Le voy a llamar X negra. Entonces, ¿qué pasa? Pues como ustedes toman el supremo, a lo mejor el supremo les va a estar dando justamente ese valor. ¿Sale? Entonces, aunque el supremo les va a estar... Pero entonces, como después tienen que tomar el ínfimo, pues eventualmente van a tener que, necesitan considerar este punto como un punto que mide cero, justamente. Y entonces al momento en el que lo excluyen, ya el supremo pues va a estar tal vez por aquí. Y a lo mejor justamente ese va a ser el ínfimo, ese va a ser el valor más pequeño de los más grandes fuera de conjuntos de medida cero. Eso es lo que significa esto de aquí. El conjunto, el número más grande, perdón, el número más pequeño de los números más grandes de la función fuera de conjuntos de medida cero. Entonces, bueno, pues hay que estarlo un poquito rumiando, hay que estarle pensando para que esto nos quede lo más claro posible. ¿Vale? ¿Preguntas de este numerito? ¿Cómo lo ven? ¿Les agrada? Esto se va a llamar el supremo esencial. Supremo esencial. Fíjense que hasta el nombre les dice algo, ¿no? Porque... un poquito la definición de límite inferior, ¿no? Pues un poquitico porque sí, del IM sub, perdón, del INF sub, un poquitico porque ahí en el INF sub, pues agarramos el ínfimo de supremos y esos supremos se obtienen de ir recorriendo la serie, ¿no? La sucesión más bien. Es parecido, claro, es muy parecido, solo que aquí tú tienes que hacer un procedimiento de estar quitando conjuntos de medida cero. Pero sí es muy parecido, yo diría que es muy parecido. ¿Vale? Entonces, sí, ojalá, váyanlo pensando más y más y más para que este numerito lo sepan calcular en muchas funciones donde se vea fácil. Por ejemplo, la función exponencial. ¿Cuál será su perdón, su supremo esencial de la función exponencial f de x igual a e a la x? En ese caso sería infinito, ¿cierto? Debería ser infinito, exacto. Sí, porque esto será infinito, entonces no importa qué conjunto de medida cero tú quites, pues el supremo siempre se te va a ir a infinito. Por ejemplo, la función 0 en los racionales y 1 en los irracionales, ahí sería 0. Otra vez, a veces agarras 0 en los racionales 0 en los racionales y 1 en los irracionales. y 1 en el complemento. Ah, sí, no, sí, ahí sería Sí, no. 1, perdón. A ver, compañeros, ¿qué dicen? Fíjense que aquí esta función dice aquí, cuando x esté en los racionales, la función vale 0, y si está en los irracionales, vale 1. Entonces, obviamente, con respecto a la medida de Lebesgue, este conjunto mide 0. Y de hecho, ese es el conjunto más grande que mide 0
es ese conjunto más grande que mide 0 donde la función toma su valor más pequeño. Entonces, pues sí, definitivamente no importa si yo quito cualquier otro conjunto de medidas 0 y en el complemento siempre va a haber un irracional. Bueno, puede ser que haya un irracional. Sí, Entonces debe de valer 1. A ver, déjame pensar. Sí, a ver, creo que no lo dije bien, pero la idea la tengo. La forma de decirlo es que sí, en el complemento de cualquier conjunto de medidas cero tiene que haber un irracional. sí, es lo que exactamente es lo que queremos decir, que si yo agarro cualquier conjunto de medida 0, pues sí, su complemento va a tener un irracional y por lo tanto la función vale 1. ¿Vale? No puede ser que exista un conjunto de medida 0 donde no haya racionales. Pero Irracionales. irracionales. Ujú. Perfecto, muy bien, buen ejemplo. Y bueno, si invertimos los papeles de estos numeritos, pues ya se imaginan lo que va a pasar. ¿Vale? Si vale 1 en los racionales, a ver, voy a borrar aquí un poquitico, pero entonces si mi función vale 1 en los racionales y 0 en los irracionales, pues definitivamente el supremo esencial va a ser 0. Va a ser 0. Basta con que yo quite a los pobres racionales, eso mide 0, y al tomar el supremo me va a dar 0. Y ya, pues es lo más bajo que me puedo ir. Perfecto. ¿Qué más? ¿Alguna otra consideración? Bueno, entonces, a ver, pues vamos a ver qué onda con este numerito, qué estructura nos da, básicamente. Bueno, entonces vamos a estar llamando a las funciones que van de nuestro espacio con medida a los reales, las funciones esencialmente acotadas, cuando justamente ese numerito es finito. Es finito. Entonces, por ejemplo, la exponencial que yo ahorita mencionaba, esa no es esencialmente acotada en el infinito sobre los reales. Pero la que puso Diego de los racionales, esa sí es esencialmente acotada. Y dice aquí, cuando el único conjunto para el cual la medida es 0 es el vacío, entonces todas las funciones esencialmente acotadas son acotadas. O sea, lo que es que puede ser que tengan un conjunto. Es más, les puedo dar un ejemplo. Imagínense que X son los naturales con la medida del conteo. Con la medida del conteo. Entonces, ningún subconjunto de este espacio, ningún subconjunto no vacío de ese espacio mide 0. El único elemento de la sigma álgebra que mide 0 con la medida del conteo, pues es el vacío, el que no tiene nada. Entonces, básicamente, las funciones esencialmente acotadas son todas las acotadas. ¿Sale? Es un sí, solo sí. Entonces, ese es un ejemplo, pero puede haber otros. Este es un ejemplo con un espacio numerable, pero bueno, no sé, no me acuerdo ahorita. ¿Habrá un ejemplo con un espacio no numerable? Yo creo que la medida tendría que ser muy patológica, pero bueno, ahí le pensamos. A lo mejor en los ejercicios viene algo. Pero al menos ya empezamos a entender. Entonces, bueno, pues básicamente, proposición, efectivamente, este numerito es una seminorma, ¿sí? Y algo que no dice aquí tampoco es que este es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Si yo hago una combinación lineal finita de funciones esencialmente acotadas, va a seguir siendo esencialmente acotada, ¿sí?
No sé si está aquí mencionado aquí abajo. Bueno, aquí dice definición. Este es el espacio vectorial. Pues no dicen, no está demostrado que es un espacio vectorial. No sé si está en los ejercicios, pero no está difícil verlo, ¿eh? No está difícil ver que combinaciones lineales que cumplen esta situación van a seguir cumpliendo esta condición. ¿Sí? A ver, ahorita lo pensamos. Pero entonces, imaginándonos que efectivamente esto es un espacio vectorial, ahora queremos demostrar que esto es una seminorma. Y entonces ya se imaginan lo que va a pasar, porque si tenemos un espacio vectorial con una seminorma, podemos fabricar un espacio vectorial con una norma usando el procedimiento de tomar el módulo, tomar clases de equivalencia. Entonces, bueno, primero que nada, ¿será este numerito mayor o igual que 0? Pues sí que lo es, ¿verdad? Sí que lo es. ¿Será, qué otra condición para tener una seminorma? Es que ¿será que si yo multiplico por una constante es como si la constante la sacara? Pues también vean cómo en este supremo puedo sacar la constante y después el del ínfimo. También. Bueno, la constante en valor absoluto, obviamente. ¿Qué más queremos? Esas dos. Bueno, si la función es 0 siempre, pues esta norma vale 0. Pero puede ocurrir que la función no sea 0 siempre. O sea, a lo mejor es 0 casi siempre. Fíjense eso que estoy diciendo, 0 casi siempre. Entonces, en ese caso, pues esto va a ser 0. ¿Sí? Porque si les dicen que la función es 0 casi en todas partes, entonces, si ustedes quitan justamente el conjunto de medida 0 que toman aquí, en esta condición, es donde precisamente la pobre función toma sus valores, pues entonces en el complemento va a ser 0. Entonces ese supremo les va a dar 0 y pues el ínfimo ya no puede ir más abajo de 0. ¿Sale? Entonces ahí estamos diciendo cómo efectivamente es una seminorma. Pero creo que me falta algo, ¿verdad? ¿Eran 4 condiciones? ¿Qué me falta? La desigualdad. Ah, claro, la desigualdad del triángulo. Esa es la que está un poquito más difícil. ¿Sí? Claro, entonces es la que vamos a demostrar aquí. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar dos funciones esencialmente acotadas. Entonces, recuerden que el hecho de que sean esencialmente acotadas significa que, pues, no importa para cualquier conjunto de medida 0, la función, bueno, no, a ver, mejor voy a leer. Dice, tomemos un epsilon mayor que 0, entonces existen conjuntos de medida 0, tal que el supremo de mi función fuera del conjunto de medida 0 es menor estrictamente que mi supremo esencial más un epsilon. En este caso, epsilon entre 2. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que, pues, este supremo esencial, para tener este número, definitivamente pudo haber sido, o sea, para tener este número tuve que haber hecho este tipo de construcciones. Entonces, este N1 que está aquí, digamos que es parte de los que yo debía haber considerado en estos supremos. ¿Sí? En estos supremos. Entonces, déjenme ver. O sea, si yo no tuviera... Esa norma de f infinito es un ínfimo, ¿no? Y si al ínfimo le sumo epsilon, va a ser más grande que un elemento del conjunto.
Sí, sí, exactamente. O sea, le estamos sumando al ínfimo este épsilon, ¿sí? Entonces, yo como lo veo es que, pues, no, o sea, no puede ocurrir que esto sea mayor o igual, porque, pues entonces ese sería el supremo esencial, ¿no? El lado izquierdo. Entonces, yo puedo ir como que escogiendo un conjunto de medida cero, como que irlo formando hasta que de repente ocurra esta desigualdad, ¿sí? Si no lo pudiera hacer, contradicción, y esto sería el supremo esencial. ¿Cómo ven? Más o menos se olfatea, ¿no? Bueno, entonces eso nos daría la existencia de estos N1 y N2. Lo mismo para G. Existe un conjunto de medida cero donde este supremo pues tiene que estar por abajo de este ínfimo sumándole algún épsilon. Entonces, yo me imagino como un conjunto de medida cero que cada vez lo voy haciendo más pequeño para que el supremo esté por abajo de esta cota. Entonces suena un poco raro porque son conjuntos que miden cero, pero pues los puedo escoger. La mejor manera de entender que tiene que ser así es pensando qué pasaría si se diera la mayor igual. Y entonces pues nos daría una contradicción. ¿Ok? Bueno, entonces existen esos dos conjuntos y si los unos siguen midiendo cero, si yo tomo el supremo de la suma sobre ese nuevo conjunto que mide cero, pues eso es menor o igual al supremo de los valores absolutos, ¿sí? Por la desigualdad del triángulo. Después, si nosotros tenemos, si tomamos un supremo de una suma, eso es menor o igual a que primero tomo el supremo sobre f. Déjenme ver. Pero aquí hubo un cambio, ¿eh? Aquí cambié de n a n1. O sea, si hubiera puesto n también se cumple, pero yo lo que quiero es realmente darme cuenta que fíjense, estamos tomando el supremo de esta suma en esta unión. En esta unión. Entonces, pues el supremo a lo mejor lo tomo en un punto o se acerca en un punto que está en esa unión, que está en uno o en otro. A ver, como que no me checa. Déjenme ver. Es que aquí yo creo que me conviene. ¿Qué pasaría si aquí pongo n? Si aquí pongo n, eso se cumple, pero después, ¿no? Después ya no se cumple. A ver, mi supremo entre f y g, en uno o en otro. Algo está extraño, como que no checa. Profe, pero no es como el supremo de la suma, es la suma de los supremos. Ajá. Y cuando yo tomo, y si yo le quito una cosa más grande, pues el supremo va a ser... Ah, claro, sí, sí, sí. Es que lo estaba viendo al revés. Es que sí, qué bueno que lo mencionas, Daniel. Aquí le estoy quitando n. Por lo tanto, le estoy quitando algo más grande y el conjunto, el de arriba es más chiquito que el de abajo. ¿No, Daniela? Eso, exacto. Ajá. Está muy, muy sutil, ¿eh?
A ver, lo vamos a escribir. Entonces, esto es menor o igual al supremo en x quitándole n del valor absoluto de f más el supremo, está buenísimo esto, de x quitándole n del valor absoluto de g, eso está claro. Pero ahora este conjunto lo hago más grande quitándole solamente n. Y a este conjunto de acá, que lo voy a poner en verde, lo voy a hacer más grande solamente quitándole n2. Y por eso, compañeros, se tiene esta desigualdad. Está bien sutil esta pequeña desigualdad. Perfecto, Daniela, gracias. Y entonces, pues ya está, porque precisamente habíamos dicho que estas cosas que voy a circular en rosa están acotadas por las normas, por los supremos esenciales, más estos epsilon, al final me da este epsilon. Y pues básicamente estoy diciendo, no importa el conjunto para cualquier conjunto de medida, no, para este tipo de conjuntos de medida 0, estos supremos están acotados por esto. Conforme epsilon se va a 0, pues estos conjuntos van a ir cambiando, ¿no? Estos conjuntos n1, n2, n van cambiando, pero cuando epsilon se va a 0, pues vamos a tener que, o sea, puede ocurrir que esto va a converger, conforme epsilon se va a 0, puede ocurrir que esto que estoy circulando en rojo converge a la norma, al supremo esencial de f más g, ¿sí? Porque, pues, no sabemos qué va a pasar, pero siempre está acotada por esto, y en el peor de los casos converge, o en una situación especial converge a este numerito. ¿Sale? Bueno, aquí de hecho se está diciendo de otra manera porque esto se cumple, déjenme ver. Bueno, claro, porque esto es mayor o igual. Si yo tomara el ínfimo del lado izquierdo, pues no afecto al lado derecho. El ínfimo sobre los n de medida 0. Entonces esto pues está acotado, eso es una cota para el supremo esencial de la suma. ¿Ok? Entonces pues ya tenemos esta desigualdad y ahora tomo el epsilon que se vaya a 0. Eso se cumple para cualquier epsilon arbitrariamente pequeño. Entonces, bueno, pues eso nos daría justamente la desigualdad del triángulo y por lo tanto tenemos una seminorma precisamente por la problemática de que este supremo esencial puede ser 0 aunque la función no sea 0 en todos lados. No sea 0 siempre. Y bueno, hacemos el procedimiento de construir un nuevo espacio vectorial con una norma de la misma manera que lo hicimos para los espacios LP. ¿Ok? Y entonces identificamos las clases de equivalencia, pues nos damos cuenta que este supremo esencial, ya habíamos dicho que si la función es 0, casi en todo punto, definitivamente el supremo esencial va a ser 0. Y pues nos damos cuenta que si el supremo esencial es 0 es porque la función vale 0 casi en todo punto. ¿Ok? Aquí hay una pequeña explicación. Supongan que el supremo esencial vale 0. Se tiene esto. Y podemos tomar conjuntos que miden 0 y que la función está por abajo de 1 entre k. ¿Sí? Justamente el hecho de que el supremo esencial vale 0, pues ese supremo esencial es un ínfimo, ¿no? Es un ínfimo. Entonces yo digo, bueno, voy a agarrar conjuntos de medida 0 donde a lo mejor mi función no vale 0,
pero vale algo que cada vez se hace más pequeño. En este caso, 1 sobre K, ¿verdad? Y entonces, cuando ocurre eso, estamos diciendo, pues la función va a ser algo pequeño, fuera de conjuntos que miden 0. Y entonces, si nosotros tomamos la unión de esos conjuntos, ese nuevo conjunto sigue valiendo 0. Y si estamos fuera de ese conjunto, pues significa que no se cumple. Si estamos fuera de ese conjunto, significa que se cumplen todas estas condiciones. F de X es menor a 1 entre K para cualquier K. Pero pues eso, la única posibilidad para que pase eso, para que un número sea menor a 1 entre K para cualquier K, la única posibilidad es que la función sea 0. Porque si no es 0, pues no importa qué tan chiquito sea, va a existir un 1 entre K que va a estar más abajo del número que ustedes den. ¿Sale? Entonces, bueno, pues eso nos da el argumento completo. Y entonces ahora vamos a tratar de ver cuál es la relación con los espacios LP. Aquí dice que bajo ciertas condiciones, este espacio o esta norma del supremo esencial va a coincidir con estas normas LP cuando P se va a infinito. ¿Sí? Fíjense que cuando ustedes tienen una función, imagínense que tienen un espacio X cuya medida es finita, ¿no? La medida del espacio es finita. Entonces, toda función que esencialmente está acotada, pues va a estar en LP, ¿no? O sea, ¿por qué va a ocurrir esto? O sea, ¿por qué si está esencialmente acotada, está en LP? Recuerden que esencialmente acotada significa que, hasta se va a escuchar como chiste, pero esencialmente está acotada por una constante. Es decir, que existe una constante, justamente este numerito, llámenle M si quieren, por un momento, donde su función está por abajo o igual a esa M, casi en todos puntos. O sea, puede ser que no ocurra esta desigualdad, pero donde no ocurre, mide 0. Mide 0. O sea, es un conjunto donde no está acotada por esta constante, mide 0. Y entonces, si ustedes tienen una función acotada casi en todos lados, y el espacio es de medida finita, cualquier norma LP les va a dar algo finito, ¿no? Ahí ustedes elevan a la P a ambos lados, toman la integral, y la integral pues no va a pasar ahí de unas constantes multiplicadas por la medida del espacio. Y entonces, si una función esencialmente acotada está en LP, pueden calcular las normas LP, y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando P se va a infinito? Y entonces ustedes van a tener que demostrar que efectivamente converge al supremo esencial. ¿Sale? Entonces, bueno, eso va a estar en los ejercicios. Es un ejercicio muy bonito y les ayuda a entender todas estas conexiones. ¿Preguntas, compañeros? ¿Dudas? No, profe, todo claro. Perfecto, bueno, entonces miren, voy a mandarles los ejercicios yo creo que en un ratito, y ya para que el jueves me empiecen a preguntar si ustedes gusten. El jueves vamos a empezar lo de los diferentes modos de convergencia, y hasta el próximo examen va a incluir justamente ese próximo tema de modos de convergencia. ¿Sí? Entonces, obviamente, va a incluir todo esto de espacios LP. ¿Vale? Bueno, pues entonces pensé que íbamos a empezar hoy, pero bueno, pues vamos
vamos con calma. Tenemos tiempo. Ok, entonces si no hay más preguntas, nos vemos el jueves igual a las 3. Claro que sí. Feliz día. Gracias, profe. Chao, Feliz chicos. día a todos igual. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Ángel. Hola, hola Ángel. Hola, hola Ángel, ¿estás ahí? Hola Ángel.